Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 129. Bebida adulterada. Punto de vista en tercera persona. Tony y Melissa surcaban los cielos en su jet, el zumbido de los potentes motores apenas disimulaba la intensidad del vuelo. El horizonte se difuminaba mientras volaban a velocidades vertiginosas, dejando tras de sí estelas de nubes. Tony sonreía, guiando con destreza el jet a través de giros y espirales vertiginosos, mientras la aeronave giraba como una peonza juguetona. Melissa, aferrándose a su asiento con los nudillos blancos, miró a Tony con una mezcla de diversión y preocupación. ¿De verdad es necesario todo esto?, preguntó, alzando la voz para que la oyera por encima del zumbido del motor y el viento que azotaba el exterior. Tony sonrió con picardía, con los ojos brillando con esa chispa traviesa tan característica. Claro que sí, respondió con aire de suficiencia, haciendo que el jet se precipitara en picado. Rozaron la superficie del océano, el agua se abrió bajo ellos, rugiendo en protesta mientras la fuerza del descenso cortaba las olas. Así es como me desahogo, nena. Tiró de los controles y el avión se elevó vertiginosamente, haciendo vibrar el aire a su alrededor con la velocidad vertiginosa de su movimiento. Un remolino de nubes se formó al atravesar la atmósfera. Tony empujó los controles hacia adelante, estabilizando el avión con un movimiento fluido antes de acelerar a fondo. Mientras volaban, el cielo se oscureció a su alrededor, un marcado contraste con la brillante luz matutina que habían dejado atrás hacía apenas unos minutos. El rápido cambio de usos horarios era vertiginoso. El mundo parecía moverse más rápido de lo que podían asimilar. Tony pulsó un botón en el panel de control, lo que hizo que los propulsores cobraran vida y los impulsaran aún más rápido. El paisaje que se extendía bajo sus pies se volvió borroso mientras se acercaban a Japón a una velocidad vertiginosa. Pronto, sobrevolaban la costa que les resultaba familiar. La extensa playa que se extendía bajo ellos estaba marcada por los imponentes acantilados donde se ubicaba su hogar. «Abre, Friday», ordenó Tony, con voz tranquila a pesar de la intensidad del vuelo. Los acantilados respondieron, revelando una pista de aterrizaje oculta al abrirse la pared rocosa. Tony activó el piloto automático, permitiendo que Friday tomara el control y guiara el avión con seguridad hasta el hangar oculto en la ladera. La aeronave se deslizó suavemente por la pista antes de detenerse suavemente al cerrarse la roca tras ellos. La escotilla del avión se abrió con un suave silbido, y Tony y Melissa salieron, cada uno con su equipaje. Tony respiró hondo, estiró los brazos y sonrió. «Hogar, dulce hogar. Cuánto te extrañé». Melissa puso los ojos en blanco y soltó una risita. «Eres ridículo». Extendió la mano hacia sus maletas, expectante. «Vamos, dámelas». Tony arqueó una ceja. «Tranquila, chica. Relájate, acabamos de llegar a casa», bromeó, haciendo un gesto tranquilizador con las manos. Melissa le dio un golpe juguetón pero firme en el brazo. «Me refería a tus maletas, genio. Voy a guardar todo». «Vale, gracias», dijo Tony tímidamente, entregando su equipaje. Con un gesto de desdén, Melissa desapareció para ordenar sus cosas mientras Tony se dirigía al laboratorio. Una vez dentro, gritó: «Friday, necesito que hagas un pedido». «¿Qué desea, jefe?», respondió la voz de Friday, tan suave y eficiente como siempre. «Necesito que me consigas algunas ratas de laboratorio», dijo Tony, juntando las manos en señal de disculpa fingida. «Perdóname, director Nezu, pero esto es por la ciencia». «Considera que ya está hecho, jefe», respondió Friday. Tony hizo una pausa, frotándose la barbilla pensativo. «Un momento. ¿Cuánto crees que tardaríamos en diseñar un casco de realidad virtual capaz de manipular la percepción del tiempo?» «Jefe, creo que ya tenemos todo lo necesario», respondió Friday sin dudarlo. «Simplemente aún no lo ha construido. Con nuestra sala de entrenamiento de realidad virtual, su investigación en neurociencia y la ayuda de los microbots, puedo diseñar el casco en cuestión de minutos. ¿Debo proceder? ¿Debería hacer el pedido de los sujetos experimentales?» Tony sonrió, con los ojos brillantes.
Claro, Friday. Sé creativo. Mientras tanto, me tomaré algo. Como desee, jefe. Empezaré de inmediato, confirmó Friday mientras Tony salía del laboratorio, estirando los brazos con un suspiro de satisfacción. Más tarde, cuando Melissa regresó después de ordenar las maletas, encontró a Tony en la cocina, preparando algo. Ella arqueó una ceja. ¿Qué estás haciendo ahora? Tony salió de detrás del mostrador con 2 batidos en la mano. Le entregó el rosa con una sonrisa. Tenía antojo de algo dulce, así que preparé batidos. De fresa para ti. Los ojos de Melissa se iluminaron al tomar la bebida. Oh, gracias. Tomó un sorbo, pero su expresión cambió rápidamente. Se quitó la pajita de la boca, sujetando la mano debajo para evitar derrames. ¿Tiene alcohol? Tony, mientras bebía su batido de chocolate con una sonrisa burlona, asintió. Sí. Melissa se lo tragó de un trago, sacando la lengua con incredulidad. ¿Qué demonios te pasa? Tony se encogió de hombros, con una sonrisa que se ensanchó. Me sentí aventurero. En realidad está bastante bien, ¿verdad? Melissa resopló, mirándolo fijamente antes de dar otro sorbo, esta vez con más cautela. Se relamió los labios, suavizando su expresión. Bueno, no está tan mal ahora que sé qué esperar. Simplemente me pilló desprevenida. Tony alzó su copa con un guiño juguetón. Por la aventura. Eres una pésima influencia, Tony, suspiró Melissa, sacudiendo la cabeza mientras lo veía regresar al laboratorio. No pudo evitar seguirlo, con el batido aún en la mano. Tranquilo, respondió Tony con una sonrisa burlancia. El alcohol ni siquiera es tan malo para nosotros. Con nuestro metabolismo acelerado, no podemos emborracharnos, ¿recuerdas? Melissa suspiró de nuevo, esta vez con más dramatismo. Mi novio se está convirtiendo en un alcohólico empedernido y me está arrastrando con él, dijo con fingida seriedad, dando otro sorbo a su batido con alcohol. Tony soltó una risita mientras bajaban al laboratorio. ¿Furioso? Eso es un poco exagerado. Es la primera vez que bebo. Y nadie te obliga. Puedes dejar la copa si quieres. Melissa echó un vistazo a su bebida y luego dio otro largo sorbo. No, gracias. Aunque está fría, me gusta el calor que me da en el pecho, dijo con una sonrisa de satisfacción, mientras removía la pajita distraídamente. Tony resopló, dando un trago a su propia bebida. Y me llamas a mí el alcohólico empedernido. Hipócrita. Entraron en el laboratorio, donde los microrobots se afanaban en moverse por una de las estaciones de trabajo. Las diminutas máquinas movían con una precisión fluida, ensamblando algo pieza a pieza, mientras el suave zumbido de sus mecanismos llenaba el espacio. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Melissa, intrigada por la actividad. No fui yo, dijo Tony, apoyándose despreocupadamente en el mostrador. Le di total libertad a Friday con este proyecto. Vale, ¿y qué va a preparar Friday? Preguntó Melissa, arqueando una ceja. La voz de Friday intervino con suavidad. Me encargaron crear un casco de realidad virtual que transportara tu conciencia a un espacio virtual donde tu percepción del tiempo se alteraría. Sin embargo, hice algunos ajustes. En lugar de un casco, diseñé unas gafas con el mismo efecto. Los microbots se separaron, dejando al descubierto 2 gruesas viseras futuristas con forma de gafas. Eran elegantes y oscuras, envolvían los ojos y casi cubrían por completo la parte superior del rostro del usuario. Los diseñé para que fueran fáciles de transportar, de modo que puedas usarlos siempre que necesites una sesión rápida de lluvia de ideas o una experiencia inmersiva, explicó Friday. Melissa tomó una de las viseras y la examinó detenidamente. Se ven muy elegantes, dijo, dándole vueltas entre las manos. Así que nos las ponemos y el tiempo dentro del mundo virtual transcurre de forma diferente. Exactamente, confirmó Friday. La mente percibe el tiempo a un ritmo acelerado o ralentizado, según la configuración. Esto puede ser útil para simulaciones, la creatividad o incluso el entrenamiento. Capítulo 130 y 131. Sid 01. Punto de vista en tercera persona. Tony y Melissa se sentaron en sus puestos de trabajo y se pusieron sus elegantes visores de realidad virtual. En cuanto presionaron los laterales, un suave resplandor iluminó las lentes y su entorno parpadeó, sumergiéndolos en un mundo nuevo. Mientras el sistema de realidad virtual se iniciaba, Tony sonrió para sí mismo. «Wow, esto me hace sentir como Cíclope», pensó. Melissa, aún asombrada, miró a su alrededor, contemplando el vasto vacío blanco que los rodeaba.
Esto es, genial, susurró, abriendo y cerrando los puños. Se maravilló de lo real que se sentía todo. Apenas puedo distinguir la diferencia. Parece tan real. Tony, siempre escéptico, se pellizcó las mejillas y dejó que la piel volviera a su sitio. Asintió con satisfacción. Nada mal, Friday. Te has superado a ti mismo. Gracias, jefe, sus elogios son más que bienvenidos. La voz de Friday resonó a su alrededor, viniendo de ninguna parte y de todas partes a la vez. Tony miró hacia el infinito vacío blanco, con una sonrisa traviesa en el rostro. Dios. ¿Eres tú? Exclamó. Sí, hijo mío, respondió Friday con tono juguetón, en perfecta sintonía con el humor de Tony. Tanto Tony como Melissa se rieron entre dientes ante las bromas, pero Melissa rápidamente volvió a concentrarse. ¿Crees que podríamos vender esto en Industrias Stark? Preguntó, mirando a Tony con curiosidad. Tony negó con la cabeza, agobiado por los posibles dolores de cabeza. Sinceramente, prefiero no hacerlo, respondió, frotándose la sien. Es la forma más rápida de que nos demanden. Imagínate que alguien muriera usando esto, ¿a quién culparían? A nosotros. Nos tacharían de asesinos y las demandas se acumularían. Sin mencionar que dañaría nuestra credibilidad. Melissa parpadeó, sin comprender del todo la preocupación. ¿Desde cuándo no es común que nos demanden por nuestra tecnología? Es decir, tuvimos muchísimas demandas cuando Stark Industries lanzó nuestros productos, replicó cruzándose de brazos. Tony arqueó una ceja. Tienes razón, pero ahora mismo no estoy de humor para ocuparme de eso. Además, la tecnología de realidad virtual no es precisamente revolucionaria en esta era dominada por las excentricidades. Sí, pero ninguno tiene la calidad de Stark, señaló Melissa. Y la realidad virtual no ha despegado del todo. La mayoría de los juegos se centran en héroes y se ha vuelto repetitivo. Tony suspiró. Es cierto. Bien, adelante si quieres seguir adelante con esto. Pero te las tienes que arreglar solo. Tengo las manos llenas con el proyecto del simbionte. Melissa le dedicó una mueca juguetona. ¿Desde cuándo te ocupas de los asuntos cotidianos del negocio? Siempre me los dejas a mí. Touché, dijo Tony encogiéndose de hombros, sin discutir el punto. Melissa alzó la mirada. Friday, ¿podrías transportarme a otro servidor? Tengo trabajo que hacer y no quiero distraer a Tony. Por supuesto, señorita Melissa, respondió Friday con suavidad. Una luz blanca y tenue envolvió a Melissa, y en un instante, desapareció del espacio vacío, dejando a Tony solo en el vacío simulado. Tony se quedó allí un momento, contemplando el mundo blanco y vacío. Muy bien, Friday. Reconstruye nuestro laboratorio. Modelo exacto. El suelo blanco y aséptico bajo los pies de Tony se movió, adquiriendo gradualmente la apariencia de metal pulido, mientras los contornos familiares de su laboratorio se formaban a su alrededor. Bancos de trabajo, pantallas, herramientas y equipos se materializaron hasta que sintió como si nunca hubiera abandonado el mundo real. Perfecto, murmuró Tony, admirando el detalle. Ahora, trae toda la información que tenemos sobre el proyecto simbionte. Varias pantallas holográficas aparecieron a su alrededor, repletas de flujos de datos, secuencias de ADN y notas de investigación. Tony se sentó con las piernas cruzadas en su silla, girando lentamente mientras examinaba la información. Tomó un modelo 3D giratorio de una hélice de ADN y lo acercó para un análisis más detallado. De acuerdo, murmuró Tony, ampliando la imagen para observar varios segmentos de las hebras de ADN. Descartó algunas hebras que no parecían relevantes. Un simbionte no debería poder sobrevivir sin un huésped. No es nada por sí mismo. ¿Depende completamente de su huésped para sobrevivir? Frunció el ceño, contemplando las complejidades de la biología del simbionte. Continuó ajustando las proyecciones de ADN, con la mente llena de posibilidades. Tony murmuró para sí mismo. Tiene que haber un fallo en su diseño, algo que podamos explotar o mejorar, y el laboratorio de realidad virtual permanecía en silencio, salvo por el pitido ocasional de los instrumentos virtuales y los murmullos reflexivos de Tony. Ante él se desplegaban todos los detalles de la biología del simbionte, pero la respuesta seguía siendo esquiva. Tony estiró los brazos, sintiendo la rigidez tras horas de concentración en el laboratorio de realidad virtual. Se quitó las gafas, parpadeando varias veces para acostumbrarse a la realidad. Friday, ¿cuánto tiempo estuve ahí dentro? 30 minutos, jefe, respondió Friday con naturalidad. Tony arqueó una ceja, sorprendido. Le habían parecido horas. No está mal.
¿Han llegado los sujetos de prueba? Sí, Baymax los recibió y actualmente está atendiendo sus necesidades básicas, informó Friday. Bien, asintió Tony. Empecemos con SID-01. Instalemos el convertidor de energía en la base. Eso debería permitirnos generar los tejidos vivos adecuados. Cuando Tony dio la orden, sus microbots cobraron vida zumbando, rodeándolo antes de elevarlo hacia la sección biológica del laboratorio. Flotó suavemente hasta la cuna mejorada, la misma que una vez ayudó a Olmigt a restaurar sus órganos dañados. Los microbots transportaban el convertidor de energía, el dispositivo transfigurado que le permitía a Tony generar elementos de la tabla periódica con precisión. El enjambre de microbots convergió en la cuna, desmontándola con precisión y rapidez, e integrando el convertidor en su estructura. Pieza a pieza, la cuna se transformó y mejoró, dando lugar a una versión más avanzada capaz de combinar a la perfección la conversión de energía con la regeneración biológica. Mientras observaba cómo se desarrollaba el proceso, Tony se dio una palmada en la frente, dándose cuenta de algo. Es cierto, la visión tecnológica. Podría haberla usado para mejorar la base desde el principio. La voz de Friday intervino con un toque de diversión. No se preocupe, jefe. Ya lo había previsto. El código de Technovision ahora forma parte de mi sistema. Pude analizar la base de desarrollo e implementar varias optimizaciones mientras usted estaba ocupado. Los ojos de Tony se iluminaron de emoción. Friday. Si estuvieras aquí físicamente, te besaría. Gritó, apretando los puños con júbilo mientras alzaba la vista triunfante. Tony arqueó una ceja. ¿Eso que oigo de ti es arrogancia? No sé a qué se refiere, jefe. Soy una IA, no experimento la autosuficiencia, respondió Friday robóticamente. Sí, claro, se burló Tony. Punto de vista en tercera persona. La síntesis del SID-01 está completa, jefe. Ahora deberíamos comenzar el proceso de unión con el sujeto 01, le informó Friday a Tony con voz tranquila pero con un toque de expectación. ¿Ya ha asegurado Baymax al sujeto en la sección experimental? Preguntó Tony, levantando la vista de su pantalla holográfica. Sí, jefe. El sujeto está en su sitio y listo para el procedimiento. Bien, dijo Tony, recostándose en su silla. Que Baymax traiga el SID-01. No me acercaré a esa cosa hasta que sepa que es segura, añadió con una sonrisa burlona, medio en broma. Unos instantes después, las puertas del laboratorio se abrieron con un suave silbido, y Baymax entró contoneándose, sosteniendo un cilindro vacío de metal y vidrio entre sus anchos y mullidos brazos. Baymax se dirigió metódicamente hacia la cuna, una unidad de contención especializada, e insertó el cilindro en una ranura lateral. Con un giro deliberado, un fuerte silbido escapó del cilindro mientras un vapor blanco se filtraba. Baymax retiró con cuidado la carcasa exterior, dejando al descubierto la sustancia negra y viscosa del interior, que se retorcía y se agitaba como si ansiara ser liberada. Tony se puso de pie, indicándole a Baymax que lo siguiera. Acabemos con esto de una vez, murmuró, dirigiéndose a una zona de observación que daba a una sala de contención estéril. Dentro, un pequeño ratón correteaba nervioso por el recinto, con sus diminutos bigotes temblando. Tony se colocó junto a la ventana de observación, con la mirada fija en la escena que se extendía abajo. Baymax, inicia el proceso. Al otro lado de la habitación, se abrió una trampilla metálica que dejaba al descubierto un orificio circular perfecto para el cilindro. Baymax insertó el contenedor y lo aseguró con un giro. La trampilla se cerró con llave y, con un clic mecánico, el cilindro se abrió, liberando el SID-01. La sustancia negra y viscosa se deslizó hacia afuera, cayendo al suelo con un ruido húmedo. SID-01 ha sido liberado, comenzó a narrar Friday. Parece estar buscando a su huésped. El sujeto 01, el ratón, parece dudar, probablemente por una reacción instintiva a la presencia de SID-01. La sustancia negra avanzaba lentamente hacia el ratón, que se acurrucaba en un rincón, con sus diminutas patas temblando. El simbionte, con movimientos casi depredadores, se acercó, extendiendo sus tentáculos. SID-01 está estableciendo contacto, continuó Friday. Se está iniciando el proceso de unión. De repente, el ratón lanzó un chillido agudo, un sonido tan penetrante que hizo estremecer a Tony. Pero lo que más le llamó la atención fue el segundo tono, más grave, que se superponía al grito del ratón, un sonido inquietante e inhumano que le heló la sangre. El simbionte comenzó a fusionarse con el ratón, pero el proceso no fue sencillo.
La sangre empezó a gotear de los ojos, la nariz y la boca del ratón. Sus diminutas extremidades se retorcían de forma antinatural, sus huesos crujían y se doblaban en ángulos extraños. La cola del ratón se agitaba violentamente, golpeando el suelo mientras se debatía con agonía. Tony frunció el ceño al presenciar la grotesca transformación. El ratón lanzó un último grito gutural antes de explotar en una lluvia de sangre y tejido, con el simbionte en su interior, ahora empapado en vísceras, temblando en el suelo entre los restos. Tony se quedó mirando el desastre durante un largo rato, el silencio en el laboratorio era denso y pesado. Bueno, me alegro de no haberme usado en ese proceso de unión, ¿verdad, Friday? Bromeó, intentando inyectar algo de humor en la sombría situación. La única respuesta fue un silencio incómodo. Quémalo, ordenó Tony con voz inexpresiva. De inmediato, lanzallamas descendieron del techo de la sala de contención, con sus puntas brillando con un naranja amenazador. Por un instante, Tony juró haber visto al simbionte estremecerse de una manera que casi parecía de miedo. Antes de que pudiera reaccionar, fue envuelto en llamas desde todos los ángulos, incinerándose junto con los restos del ratón. El fuego rugió durante varios segundos antes de extinguirse, dejando solo cenizas. Bueno, eso fue algo. Tony exhaló lentamente. ¿Qué salió mal, Friday? El proceso de unión sobrecargó el ADN del sujeto 01. No pudo soportar el estrés de la integración del simbionte. El resultado fue una ruptura celular, que condujo al fallo explosivo que acaban de presenciar. Sí, me di cuenta, suspiró Tony, frotándose la nuca. Supongo que toca volver a empezar. Le dio a Baymax una palmadita tranquilizadora en su suave brazo acolchado antes de dirigirse a su mesa de trabajo. Tomó sus gafas de realidad virtual y se acomodó en su silla justo cuando Melissa salía de su propio espacio de trabajo al otro lado de la habitación. ¿Y bien, funcionó?, preguntó ella, sabiendo ya la respuesta por la expresión de Tony. No. Un fracaso total. Se encogió de hombros. En fin, May llegará pronto. Hazme un favor y entreténla. Solo, asegúrate de que no se meta en esta parte del laboratorio. Lo último que necesito es que vea este desastre. Melissa suspiró, cruzándose de brazos. Es tu becaria. ¿Por qué siempre tengo que estar cuidándola? Tony sonrió con picardía mientras se colocaba la visera sobre los ojos. Porque eres mi secretaria, así que es tu trabajo. Ah, y déjala usar los microbots, eso la mantendrá entretenida un buen rato, bromeó, pulsando un botón en el lateral de la visera y desapareciendo en su espacio de trabajo de realidad virtual. Friday, resonó la voz de Tony en el entorno virtual, muestra la estructura del ADN del SID-01 y destaca las áreas donde crees que el proceso de unión falló. Sí, jefe. Estoy recuperando los datos ahora, respondió Friday con un tono frío y eficiente, mientras una representación holográfica de la composición genética del simbionte aparecía en pantalla, lista para ser analizada. Y unas horas más tarde, en tiempo de realidad virtual, tras revisar los datos del desastre de unión del SID-01, Tony estaba de vuelta en el laboratorio, junto a la ventana de observación. Ya había solicitado la síntesis del SID-02, ajustando la fórmula para solucionar los problemas que Friday había señalado en la prueba anterior. Friday, SID-02 está listo para las pruebas, preguntó Tony, entrecerrando los ojos al mirar la sala de contención estéril. La síntesis de SID-02 está completa, jefe. Baymax ya la ha recuperado y ha asegurado al siguiente sujeto de prueba. Estamos listos para continuar. Tony asintió, sintiendo una mezcla de determinación y cansancio. Esperemos que esto no acabe en una explosión. Comencemos el proceso de unión. Baymax, siempre tan diligente, entró de nuevo en la habitación, cargando otro cilindro de metal y cristal. Esta vez, la sustancia viscosa del interior era de un negro más oscuro, casi mate, y parecía menos errática, moviéndose con una fluidez lenta y decidida. Transmitía una sensación diferente. Más estable, más controlada. Baymax se acercó a la cuna, repitiendo la misma secuencia. Insertando el cilindro en la ranura, asegurándolo con un giro y luego retrocediendo con cuidado mientras se abría la escotilla, liberando así, 02 en la sala de contención. Dentro del recinto había otro ratón, este un poco más grande y robusto que el sujeto de prueba anterior. Olfateaba el aire con cautela, ajeno al peligro que estaba a punto de abatirse sobre él. SID-02 ha sido liberado, informó Friday, manteniendo su habitual precisión clínica.
El simbionte parece ser más estable que su predecesor, mostrando menos fluctuaciones en su estructura. Tony observó cómo la masa negra se deslizaba por el suelo, moviéndose con una intención inquietante hacia el ratón. A diferencia de SID-01, que se había lanzado erráticamente hacia su huésped, SID-02 se acercaba al ratón lentamente, casi deliberadamente, como si lo estuviera evaluando. El ratón se puso tenso, sus pequeños ojos recorrieron la habitación, presintiendo la presencia del simbionte. Se retorció y corrió en círculos, pero no había escapatoria a lo inevitable. SID-02 ha establecido contacto, anunció Friday. Se inicia el proceso de unión. Los tentáculos del simbionte comenzaron a extenderse, envolviendo el cuerpo del ratón. Esta vez, no hubo un grito de dolor inmediato. La unión parecía más fluida, más controlada. El ratón se puso rígido, pero no se retorcía violentamente como el sujeto anterior. Sus ojos se abrieron de par en par y sus extremidades temblaron ligeramente, pero parecía mantenerse erguido. Por un instante, Tony sintió un poco de optimismo. Quizás esto funcionaría. Quizás SID-02 finalmente se estabilizaría y podrían seguir adelante con las pruebas reales. Pero entonces, la voz de Friday interrumpió sus pensamientos. Advertencia. SID-02 está experimentando fluctuaciones de energía anormales. Los ojos de Tony se dirigieron rápidamente a las lecturas en la pantalla. Los niveles de energía interna del simbionte aumentaban vertiginosamente, de forma peligrosa. La sustancia negra y viscosa, que había estado envolviendo al ratón con un movimiento suave y controlado, comenzó a pulsar de forma errática. El ratón comenzó a convulsionar, su pequeño cuerpo se sacudía violentamente. Sus ojos se desorbitaron y la espuma burbujeaba de su boca. Esta vez no hubo explosión. En cambio, el simbionte pareció desestabilizarse desde dentro, colapsando sobre sí mismo. El ratón dejó escapar un chillido débil y ahogado antes de desplomarse al suelo, retorciéndose. SID-02 se había retirado del huésped, dejando al ratón con vida, pero en un estado de angustia visible. El propio simbionte tembló y se encogió hasta convertirse en una masa más pequeña y palpitante, y sus movimientos, antes fluidos, se volvieron ahora erráticos y descoordinados. Bueno, al menos el ratón no explotó esta vez, murmuró Tony, tratando de encontrarle el lado positivo. Friday se interrumpió. El proceso de unión falló debido a un bucle de retroalimentación energética. SID-02 generó más energía interna de la que el huésped podía procesar, lo que provocó una sobrecarga en el sistema nervioso del sujeto. El simbionte, incapaz de estabilizar la energía, finalmente se retiró. Tony suspiró, frotándose las sienes. Así que la biología del huésped no estaba preparada para soportar la producción de energía del simbionte. Exactamente, jefe. Si bien la unión física del simbionte fue más fluida, el exceso de energía generó demasiada tensión en las vías neuronales del sujeto. Tony observó al ratón tembloroso, sintiendo una punzada de frustración en el pecho. Está bien, quémalo. Una vez más, los lanzallamas descendieron del techo, incendiando la sala de contención. El ratón y el simbionte quedaron envueltos en llamas. El calor era tan intenso que toda la escena se veía borrosa a través de la ventana de observación. En segundos, ambos quedaron reducidos a cenizas. Tony retrocedió, observando los restos humeantes a través del cristal. Bien, Friday, volvemos al punto de partida. Esta vez, debemos centrarnos en la regulación de la energía en el proceso de unión. Reúne todos los datos relevantes sobre la producción de energía de SID-02 y comienza a ejecutar simulaciones. Sí, jefe. Comenzamos el análisis ahora. Capítulo 132. Fracasos. Punto de vista en tercera persona. Han transcurrido 2 horas en tiempo real desde que el experimento de unión con SID-02 fracasó. Tony se había volcado en perfeccionar la fórmula del simbionte, realizando ajustes graduales con cada nueva versión. Los fracasos habían sido frustrantes, pero aprendió de cada uno. Ahora, con SID-09, Tony se sentía más cerca de un gran avance. Friday, ¿cómo está SID-09? Preguntó Tony, de pie junto a la ventana de observación una vez más, mientras sus ojos recorrían la sala de contención estéril. Todas las pruebas preliminares indican que SID-09 tiene una estabilidad mejorada con respecto a sus predecesores, respondió Friday. La fórmula de unión se ha perfeccionado significativamente. Baymax ya ha obtenido el sujeto 09 para realizar pruebas. Tony respiró hondo, sintiendo cómo aumentaba la tensión.
estaban a punto de lograr algo importante, o de sufrir otro fracaso estrepitoso. Prefería lo primero. Muy bien, hagámoslo. Comencemos el proceso de unión. Baymax entró en el laboratorio con su habitual calma y precisión. Esta vez, el cilindro que llevaba era más grande, y la sustancia negra en su interior parecía más controlada. Ya no pulsaba de forma errática ni se agitaba con nerviosismo. Se movía como si tuviera un propósito. Tony observó cómo Baymax insertaba el cilindro en la ranura de la cuna, girándolo hasta colocarlo en su sitio. La escotilla se abrió, liberando así 09 en la sala de contención. Dentro de la habitación, el sujeto 09, una rata de laboratorio musculosa criada específicamente para experimentos genéticos, olfateaba el aire con cautela. Era más grande que los sujetos anteriores, con una constitución más robusta y una biología más resistente. Tony la había elegido específicamente tras aprender de los fracasos anteriores. SID-09 ha sido liberado, informó Friday. El simbionte no muestra signos de inestabilidad interna. Todas las lecturas de energía se encuentran dentro de los parámetros aceptables. Tony asintió, esperando en silencio que esta prueba rompiera el ciclo de fracasos. El simbionte se deslizó por el suelo, con movimientos extrañamente suaves y precisos. Se acercó a la rata lentamente, casi metódicamente, como si hubiera aprendido de los errores de sus predecesores. La rata se tensó, pero esta vez no huyó. Quizás sus instintos animales estaban menos agudizados ante la amenaza. O tal vez simplemente confiaba demasiado en su propia fuerza. SID-09 está iniciando el contacto, continuó Friday. Comienza el proceso de unión ahora. Los tentáculos del simbionte comenzaron a envolver el cuerpo de la rata, como antes, pero esta vez la reacción fue más sutil. Los músculos de la rata se contrajeron levemente, pero no hubo convulsiones violentas ni signos inmediatos de angustia. Su respiración se aceleró y sus diminutas garras arañaron el suelo, pero se mantuvo bastante serena. Tony observaba atentamente. El simbionte se extendía por el lomo de la rata, cubriéndola como una segunda piel. Las lecturas del monitor eran prometedoras. Los niveles de energía eran estables. La retroalimentación neuronal se encontraba dentro de los límites aceptables. El proceso de vinculación está progresando sin problemas, dijo Friday con un dejo de optimismo en su tono. El sujeto 09 está respondiendo bien. El pulso de Tony se aceleró. ¿Podría ser este finalmente el indicado? De repente, las lecturas del monitor se dispararon. Los niveles de energía de SID-09 aumentaron, pero a diferencia de SID-02, no se debía a una sobrecarga. Algo más estaba sucediendo. El simbionte estaba consumiendo energía, absorbiéndola del huésped más rápido de lo esperado. Un momento, ¿qué está pasando?, preguntó Tony, con la mirada fija en los datos fluctuantes. SID-09 está absorbiendo la bioenergía del huésped a un ritmo acelerado, respondió Friday con un tono de preocupación. El simbionte parece estar drenando la fuerza vital del huésped para mantenerse. A Tony se le revolvió el estómago. Miró a la rata, que ahora se debilitaba visiblemente. Sus movimientos se habían ralentizado y su respiración se había vuelto dificultosa. Sus músculos temblaban, ya no por nerviosismo, sino por fatiga. El simbionte palpitaba, expandiéndose al alimentarse de la vitalidad de la rata. Tony maldijo entre dientes, alternando la mirada entre la rata y el monitor. El simbionte cubría ahora por completo a la rata, y sus tentáculos negros palpitaban con energía. La rata emitió un chillido débil y ahogado, y sus ojos se apagaron mientras sucumbía al proceso de drenaje. «Quémalo ahora mismo», ordenó Tony, golpeando la ventana con el puño, frustrado. Los lanzallamas se desplegaron desde las paredes, tal como lo habían hecho antes. Esta vez, el simbionte reaccionó de manera diferente. En lugar de encogerse de terror, SID-09 lanzó un chillido que resonó por toda la sala de contención, un sonido grave y gutural. Las llamas envolvieron a la rata y al simbionte en un abrasador fuego, pero el simbionte pareció resistirse. Por un instante, el corazón de Tony dio un vuelco al ver cómo la sustancia negra se retorcía entre las llamas, resistiendo el infierno. El simbionte chilló de nuevo, más fuerte, burbujeando y cambiando de forma mientras intentaba escapar del calor. Pero fue inútil. Las llamas lo consumieron, reduciendo al simbionte y a su huésped a una masa carbonizada y cenicienta. Tony se quedó mirando en silencio, su mente repasando las posibilidades de lo que acababa de suceder.
SIP-09 había estado muy cerca, a punto de lograrlo. Pero algo había salido terriblemente mal. Friday, ¿qué demonios acaba de pasar? El simbionte mostró tendencias parasitarias, explicó Friday. En lugar de unirse al huésped en una relación simbiótica, SIP-09 comenzó a agotar la bioenergía del huésped, consumiéndola prácticamente por completo. La fuerza vital del huésped era insuficiente para mantener al simbionte a largo plazo, lo que provocó el colapso del sujeto. Tony dejó escapar un largo suspiro de frustración. Así que, esta vez no fue una sobrecarga de energía. Fue un agotamiento de energía. El simbionte se estaba aprovechando del huésped en lugar de trabajar con él. Correcto, jefe. El proceso de creación de vínculos en sí fue exitoso, pero la relación se volvió parasitaria, en lugar de mutuamente beneficiosa. Tony se estiró, frotándose la cara con ambas manos mientras el cansancio se apoderaba de él. Necesito un descanso, estoy agotado mentalmente, murmuró antes de abandonar la sección de biología del laboratorio. Se dirigió hacia donde trabajaban Melissa y May, deseoso de cambiar de enfoque. May, con unas grandes gafas protectoras, estaba absorta en su trabajo, con la lengua ligeramente fuera por la concentración mientras daba los últimos retoques a algo. Casi como si presintiera la presencia de Tony, levantó la vista y su rostro se iluminó. «Tony», gritó May, saludando con entusiasmo. «Justo a quien quería ver. Tengo algo que mostrarte». Se puso las gafas protectoras, con los ojos brillantes de emoción. Tony arqueó una ceja, intrigado. ¿Qué es? Mi nuevo bebé, por supuesto. Exclamó May con orgullo, mientras tomaba 2 pulseras de presión. Rápidamente hizo una demostración, colocándose la primera en la muñeca. Se envolvió alrededor de su mano y antebrazo como si fueran vendas rojas. Repitió la misma pulsera, completando así el conjunto. Entonces, con una sonrisa confiada, extendió las manos y apretó los puños. Los vendajes brillaron brevemente antes de que ambos puños se incendiaran. A estas cosas las llamo puños de fuego, dijo May, con una emoción palpable. No solo hacen que tus puñetazos ardan, sino que también aumentan su fuerza. Si mis cálculos son correctos, podrás golpear con la fuerza de 1 tonelada usándolas. Además, son lo suficientemente resistentes como para bloquear y desviar balas. Tony dejó escapar un silbido bajo, claramente impresionado. Eso suena genial. May hizo una reverencia teatral. Muchas gracias. Funcionarían aún mejor para alguien con un don relacionado con el fuego, pero cualquiera podría usarlos, ya que extraen oxígeno del aire para alimentar las llamas. No lo haré aquí, pero un puñetazo con estos puede incluso liberar una ráfaga de fuego. Tony asintió pensativo. ¿Has pensado en convertirlo en un decorado? May ladeó la cabeza, confundida. ¿Un conjunto? Sí, como añadir botas o algo que funcione de la misma manera. Un conjunto completo podría darle el toque final, explicó Tony. Los ojos de May brillaban de emoción. Eso es genial. Pensé que con solo los puños sería suficiente, pero un conjunto completo sería mucho más guay. Desactivó rápidamente las llamas y pulsó un botón que convirtió los puños de fuego de nuevo en brazaletes. Sin perder el ritmo, retomó su trabajo, con la mente ya repleta de nuevas ideas. Capítulo 133. El fracaso continúa. Punto de vista en tercera persona. Mientras Tony se apoyaba en el marco de la puerta, viendo a May salir corriendo emocionada, sonrió. «Puedes venir temprano mañana si quieres», dijo con naturalidad. ¿Eh? ¿En serio? Los ojos de May se iluminaron de emoción. Tony asintió, riéndose de su entusiasmo. Sí, nuestras prácticas terminaron antes de tiempo, así que estaremos en casa todo el día. Puedes venir antes de lo habitual. Sí. May levantó el puño en el aire, prácticamente saltando de alegría. Tony rió suavemente, sintiendo su energía contagiosa. La observó mientras subía al coche, asegurándose de que llegara a casa sana y salva. Una vez que el coche arrancó, estiró los brazos por encima de la cabeza, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Justo cuando terminaba, apareció Melissa, subiendo del laboratorio mientras Tony se disponía a bajar. ¿Te vas a la cama?, preguntó Tony, arqueando una ceja. Sí, estoy agotada, respondió Melissa, apartándose unos mechones de pelo de la cara. ¿Y tú? Voy a bajar a hacer una última prueba antes de dar por terminada la jornada, respondió Tony con un dejo de determinación. Melissa se inclinó y le dio un ligero beso en la mejilla. Buenas noches entonces. Slap.
Buenas noches, respondió Tony con una sonrisa burlona, observando su reacción. Melissa dio un grito de sorpresa, frotándose las nalgas y lanzándole a Tony una mirada juguetona. Maldito seas, murmuró entre dientes, aunque una leve sonrisa asomó en sus labios mientras subía las escaleras para comenzar su rutina nocturna. Tony sonrió para sí mismo, sacudiendo la cabeza mientras descendía de nuevo al laboratorio. No puedo evitarlo, dijo con una sonrisa burlancia. Y tras otro reajuste, Tony permanecía junto a la ventana de observación, con los brazos cruzados, mirando la habitación estéril donde se encontraba el último sujeto. El sujeto 11. SID 011 era la última versión de una larga serie de intentos con simbiontes, y los fracasos anteriores le habían enseñado mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. El agotamiento energético parasitario, las respuestas inestables del ADN. Todo eso se había tenido en cuenta en esta versión. Ahora, esperaba que el próximo problema no fuera tan desastroso como el anterior. Friday, ¿cómo está SID 011? Preguntó Tony con un tono firme pero cauteloso. Todos los análisis preliminares indican una mayor estabilidad, respondió Friday. Los receptores de unión neurológica del simbionte se han recalibrado para asegurar una conexión más estable con el sistema nervioso central del huésped. Bien, asintió Tony. Procedamos. Baymax, ¿está todo listo? Sí, respondió Baymax, entrando con paso torpe en la habitación con el ya familiar cilindro de metal y cristal en brazos. Dentro, SID 011 parecía tranquilo, la sustancia negra giraba en patrones lentos y deliberados, casi como si estuviera esperando. De acuerdo, intentémoslo, dijo Tony, apartándose de la ventana mientras Baymax insertaba el cilindro en la cámara de la cuna. La puerta metálica silbó al abrirse y el simbionte cayó en la sala de contención, impactando contra el suelo con un suave chapoteo. Dentro de la habitación, el sujeto 11, una rata particularmente grande, parecía receloso, pero a diferencia de los sujetos anteriores, no se acobardó ante la masa negra que se acercaba. Tony había elegido específicamente a esta rata por su mayor capacidad cerebral, con la esperanza de que soportara mejor el proceso de unión neuronal del simbionte que sus predecesores. SID 011 ha sido liberado, informó Friday. Todos los sistemas están estables. No se han detectado picos de energía anormales ni comportamientos parásitos. El simbionte se movía con más deliberación que cualquiera de las versiones anteriores. Se deslizaba por el suelo, lento y cauteloso, como si estudiara a su posible huésped. La rata olfateó el aire, siguiendo al simbionte con curiosidad más que con miedo. Tony observaba atentamente, con el pulso acelerado. Tenía un presentimiento extraño sobre este. SID 011 parecía diferente. Más inteligente, de alguna manera. Comienza el proceso de unión, anunció Friday cuando el simbionte llegó a la rata. La sustancia negra y viscosa se deslizó por el cuerpo de la rata con fluidez, sus tentáculos envolviéndola como un manto líquido. Durante unos instantes, todo pareció ir bien. La respiración de la rata se mantuvo constante y no mostró signos de pánico. De hecho, parecía casi tranquila. La integración se está desarrollando sin problemas, confirmó Friday. La retroalimentación neuronal se encuentra dentro de los límites aceptables. SID 011 se está integrando con el sistema nervioso del huésped. Tony dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Quizás esta vez. De repente, los ojos de la rata cambiaron. Pasaron de un marrón apagado a un negro intenso, brillante e inquietante. El cuerpo de la criatura se estremeció, no por angustia, sino de una manera que sugería que algo más se había apoderado de ella. Levantó la cabeza de golpe, mirando fijamente a la ventana de observación donde estaba Tony. A Tony se le revolvió el estómago. Friday, ¿qué pasa? ¿Por qué nos mira así? No tengo queso en los bolsillos, ¿verdad? Preguntó Tony, vaciándose los bolsillos. ¿Y tú, Baymax? ¿Tienes algún queso escondido? Baymax levantó los brazos, no tengo absolutamente nada, voy a ir a buscar algo. La actividad neuronal del anfitrión se está disparando, informó Friday con voz más urgente. Parece que sí, 011 ha tomado el control de las funciones cerebrales superiores del sujeto 11. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que está controlando la mente de la rata? Sí, jefe. SID 011 está influyendo directamente en la corteza motora y la corteza prefrontal del huésped. El simbionte ya no mantiene una relación simbiótica.
ha tomado el control total de la toma de decisiones del huésped. Tony maldijo entre dientes. Volvió a mirar a la rata, cuyo pequeño cuerpo se movía ahora con una precisión inquietante, mucho más controlada de lo que cabría esperar de una rata. Ya no correteaba sin rumbo fijo. En cambio, caminaba hacia la puerta de contención, sus diminutas garras golpeaban el suelo con determinación, sus zarcillos negros movían como tentáculos. Friday, cierra la habitación con llave. Ladró Tony. No podemos dejar que esto se escape. Se están activando los protocolos de confinamiento, respondió Friday, pero se percibía preocupación en su voz. El comportamiento de los anfitriones está empeorando rápidamente. La rata llegó a la puerta y comenzó a arañarla, moviendo su pequeño cuerpo con una fuerza antinatural. Sus ojos negros y brillantes permanecieron fijos en la ventana, como si supiera que Tony la observaba, y como si supiera que la puerta era su salida. El sujeto 11 está intentando escapar del confinamiento, advirtió Friday. Su fuerza parece verse potenciada por la influencia del simbionte. Vaya sorpresa, murmuró Tony, observando cómo la rata se estrellaba contra la puerta con una fuerza alarmante. Chilló, pero no como una rata normal. El sonido era más profundo, más gutural, casi humano. La puerta vibró con los impactos. Baymax, gritó Tony con voz tensa. Entra ahí y conténgalo. No podemos dejar que... Antes de que pudiera terminar, la puerta de contención cedió. La rata lanzó otro chillido escalofriante, arrojándose con todo su peso contra la puerta en un intento por escapar. Se formaron grietas que se extendieron como telarañas por el cristal reforzado. Friday, el jefe, comenzó diciendo: el sujeto está mostrando niveles inusuales de agresividad. Recomiendo extrema precaución. No es broma, gritó Tony. Friday, activa el sistema de extinción de incendios. Tenemos que neutralizarlo. Activando ahora, respondió Friday. En un instante, unos lanzallamas descendieron del techo, apuntando directamente a la rata. El fuego se desató, envolviendo al simbionte y al huésped en un infierno abrasador. Pero en lugar de retroceder, la rata lanzó un chillido ensordecedor, agitando su cuerpo salvajemente mientras las llamas lamían su piel ennegrecida. Sin embargo, el simbionte no se rendía. Se retorcía y palpitaba, intentando protegerse, pero las llamas eran implacables. Tras varios instantes de agonía, los movimientos de la rata disminuyeron y finalmente se detuvieron. La sustancia negra que una vez fue SCP-011 se derritió, convirtiéndose en un charco humeante, y sus intentos por liberarse quedaron reducidos a cenizas. Tony suspiró, recostándose contra la pared mientras la habitación quedaba en silencio. Su corazón seguía latiendo con fuerza y la adrenalina corría por sus venas. Friday, dijo tras una larga pausa, ¿qué salió mal esta vez? El vínculo neuronal era demasiado fuerte, explicó Friday. SCP-011 dominó la mente del huésped, tomando el control total de sus funciones cognitivas. El huésped dejó de ser un participante voluntario y se convirtió en una marioneta del simbionte. Tony se frotó los ojos, sintiendo cómo el peso de otro fracaso se cernía sobre él. Genial. Así que ahora, en lugar de ratas explosivas, tenemos simbiontes que intentan convertir a sus huéspedes en zombies controlados mentalmente. Justo lo que necesitaba. ¿Debo preparar los datos para su revisión?, preguntó Friday. No, resolvamos esto mañana, estamos más cerca que antes, murmuró Tony, sacudiendo la cabeza. Tenemos que averiguar cómo limitar la influencia del simbionte sobre el cerebro del huésped. De lo contrario, acabaremos con algo mucho peor que una rata intentando escapar. Una vez que lo consigamos, todo irá bien. Capítulo 134. Maestro Splinter. Punto de vista en tercera persona. A la mañana siguiente, Tony se encontraba dentro de la cámara de contención, con la pequeña rata frente a él. Vestía su elegante traje de linterna verde Mark 42, y su anillo de poder brillaba ominosamente, proyectando una intensa luz azul plateada sobre el laboratorio. La tensión en el ambiente era palpable mientras apuntaba el anillo al roedor, aparentemente ajeno a todo. No te tengo miedo, gritó Tony, su voz rebotando en las paredes metálicas. Su anillo brilló con más intensidad, palpitando con energía. El ratón, en respuesta, simplemente miró a Tony, ladeando su cabecita. Emitió unos suaves chillidos, moviendo sus bigotes mientras se frotaba la nariz con sus delicadas patas, casi como si se burlara de él con su ternura. Te voy a hacer pedazos. Continuó amenazando Tony, aunque un toque de diversión se coló en su voz.
Jefe, la voz de Friday intervino lentamente, con un tono que mezclaba confusión y preocupación. ¿Puedo preguntar qué está haciendo exactamente? Tony se encogió de hombros con indiferencia, sin apartar la vista del ratón. Solo me estoy divirtiendo un poco hasta que Baymax llegue con SID-012. Baymax, el siempre paciente asistente robótico, entró poco después en el laboratorio. Su gran cuerpo blanco se movía con sorprendente gracia mientras transportaba un elegante cilindro que contenía SID-012, una versión nueva y, con suerte, mejorada del simbionte que Tony había estado probando. A diferencia de sus predecesores más volátiles, SID-012 parecía tranquilo. Su viscosa forma blanca se movía suavemente dentro del recipiente de contención. Muy bien, Friday, comencemos a estrechar lazos, dijo Tony, con un tono de optimismo cauteloso. No podía ilusionarse demasiado después de tantos fracasos, pero esta vez se sentía diferente. Baymax movió con precisión robótica, insertando el cilindro en la ranura de la unidad de contención. Con un leve silbido, la escotilla se abrió y SID-012 se derramó sobre el suelo. Su masa blanca y brillante centelleaba bajo las intensas luces del laboratorio mientras movía con una gracia inquietante, cada uno de sus movimientos intencionado y controlado. SID-012 ha sido liberado, informó Friday. Todos los sistemas funcionan correctamente. Dentro de la sala de contención, el sujeto 12, la rata, olfateó el aire con cautela. A diferencia de una rata de laboratorio común, esta había sido modificada genéticamente para ser más fuerte y resistente. Su pequeño cuerpo rebosaba de una musculatura y resistencia sorprendentes. Había sido cuidadosamente seleccionada para esta prueba en particular. SID-012 se acerca al sujeto 12, narró Friday mientras Tony se inclinaba, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba ante él. El simbionte se movía por el suelo como seda líquida, con un comportamiento casi consciente y mucho más sereno que cualquiera de sus versiones anteriores. Iniciando contacto, dijo Friday con voz tranquila y firme. Los tentáculos del simbionte se extendieron, envolviendo suavemente el cuerpo de la rata. La criatura se puso rígida por un instante, pero no entró en pánico cuando la fría masa blanca comenzó a extenderse sobre su pelaje. El sistema nervioso mejorado de la rata la ayudó a mantener la compostura, permitiendo que el proceso de unión se desarrollara sin resistencia. Tony revisaba las lecturas a través de su anillo, monitoreando cada dato. Los niveles de energía eran estables y la retroalimentación neuronal se mantenía dentro de los límites aceptables. El huésped no sufría ningún agotamiento energético, ni el simbionte lo sobrecargaba. Hasta el momento, todo marchaba según lo previsto. Se ha iniciado el proceso de unión, continuó Friday. No se han detectado reacciones adversas. El corazón de Tony latía con fuerza en su pecho. Tras tantos contratiempos, parecía que SID-012 finalmente funcionaba como debía. La rata se estremeció levemente al cubrirse el cuerpo con el simbionte, pero esta vez no hubo espasmos violentos ni chillidos de agonía. En cambio, se movía con una facilidad renovada, sus pequeños músculos ondulando bajo la suave capa blanca del simbionte. ¿Cómo están tus niveles de energía, Friday?, preguntó Tony, sin apartar la vista del roedor. Los niveles de energía son óptimos, confirmó Friday. El simbionte y el huésped comparten energía de forma equilibrada. El simbionte potencia las capacidades físicas del huésped sin agotar su bioenergía. Una oleada de alivio invadió a Tony. Estaba funcionando. Después de tantos intentos fallidos, SID-012 finalmente se comportaba como un verdadero simbionte, y no como un parásito. Dentro de la sala de contención, la rata saltó por los aires, mucho más alto de lo que cualquier rata normal podría. Aterrizó con precisión, clavando sus garras en el suelo metálico. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una luz antinatural mientras se escabullía por la cámara con increíble velocidad y agilidad. El sujeto 12 está mostrando capacidades físicas mejoradas, informó Friday. Se confirma un aumento de fuerza, agilidad y reflejos. Tony no pudo reprimir su sonrisa. Friday, creo que lo hemos conseguido. La rata continuó poniendo a prueba sus nuevas habilidades, saltando por las paredes, escalándolas sin esfuerzo y desplazándose por el suelo a una velocidad casi cegadora. Se había transformado de una simple rata de laboratorio en algo mucho más poderoso. Pero entonces, la rata se detuvo. Sus pequeños ojos se fijaron directamente en Tony, y la sonrisa desapareció lentamente de su rostro.
Friday, ¿me están mirando raro?, dijo Tony, bajando la voz a un susurro inquieto. Todo indica que la situación sigue normal, le aseguró Friday. Las acciones que usted observa parecen ser propias de la rata. No está siendo influenciada por el simbionte. Tony retrocedió lentamente, con la mirada fija en el roedor. Tengo el poder de Dios y del anime de mi lado, murmuró, adoptando una postura de karate simulada. Observa con mucha atención tu próximo movimiento. Entrecerró los ojos cuando la rata pareció sonreírle con malicia. Sí, con malicia. Un afilado tentáculo blanco se extendió desde el simbionte que cubría su cola y golpeó el suelo con un fuerte estruendo. Los diminutos ojos de la rata brillaron con una mirada traviesa, como si se burlara de él. Pequeño bastardo, murmuró Tony con voz incrédula. ¿Acabas de amenazarme? Sin previo aviso, la rata saltó por los aires, blandiendo su cola como una espada. Tony apenas tuvo tiempo de reaccionar, conjurando un escudo azul plateado brillante justo a tiempo para desviar el golpe. El impacto la lanzó por los aires, pero antes de que se estrellara contra la pared, unos tentáculos brotaron de su cuerpo, anclándola al suelo. Claro, tenías que ser difícil, gruñó Tony, chasqueando los dedos. Unas estructuras de energía azul plateadas se materializaron a su alrededor, formando docenas de ojos flotantes y brillantes que comenzaron a disparar rayos láser contra la rata. El roedor mejorado se movía ágilmente por la cámara, esquivando los láseres con increíble precisión. Daba volteretas y zigzagueaba, y sus tentáculos lo apartaban del peligro en el último segundo. De su espalda brotaron tentáculos largos y más amenazantes, transformándose en apéndices con garras que destrozaban con facilidad las estructuras de luz de Tony. La rata se abalanzó sobre una de las estructuras, destrozándola de un solo puñetazo con su pequeño pero terriblemente poderoso puño. Tony se quedó allí, con los ojos muy abiertos y sin palabras. He creado un maldito monstruo, perdóname, maestro Splinter. Fin del capítulo 134.